muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando, que van uniéndose a la transmisión, que van iniciando la semana y que van decidiendo y haciéndose responsables de su vida. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Pues nosotros muy contentas y listas para abordar el tema del día de hoy que esperemos que a todos les ayude a reflexionar un poco, les ayude también para poder desarrollarse mejor con los demás, poder vincularse mejor con los demás, poder entender mejor a los demás y también entenderse a uno mismo. Creo que es muy importante de repente, tenemos mucha información, pero detenernos en información para poder desglosarla, sentirla, entenderla, creo que se convierte en una parte muy importante de la vida. Y el día de hoy justo vamos a hablar de esto, ¿no? De tristeza, depresión, qué es tristeza, cuándo se convierte en depresión, qué es lo que significa la depresión y cómo poder tener algunos tips o herramientas que te puedan ayudar a desde cómo tratar a alguien que tenga depresión hasta cómo poder, si tú tienes depresión, qué cosas te podrían ayudar para salir de ella. Buenos días, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar otra semana más con todos ustedes, iniciando una semana más y con este tema que es muy importante darnos cuenta, primero cómo nos sentimos nosotros mismos, porque muchas veces estamos viendo hacia afuera cómo se encuentran los demás, pero poco nos damos el tiempo de poder analizarnos nosotros mismos y poder identificar cómo nos encontramos. Fíjate que durante un tiempo en el proceso de la pandemia me di cuenta cómo el personal médico entró en una situación de mucho estrés que a la larga les fue provocando también mucha tensión emocional y que cayeron en un burnout, ¿no? Y no podían darse el permiso de decir, pues yo ahorita ya no puedo seguir trabajando porque no me siento preparado para poder atender a la gente, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas personas hoy en día que por vivir con tanto estrés, tanta tensión, no se dan el tiempo de hacer ejercicio, de alimentarse bien, de cuidar su salud y podrían estar entrando en algún estado de depresión, ¿no? Fíjate, Ani, que incluso hemos visto cómo en por ejemplo, en las terapias, en los procesos terapéuticos de pareja, ¿no? Muchas veces tenemos que dividir a las personas, o sea, ver primero a uno, después al otro, justo porque en muchas ocasiones hay un conflicto de pareja, pero que o sea, que está adelante de una depresión de alguno de sus miembros, ¿no? Pareciera un conflicto de pareja, pero realmente es más bien la sintomatología de una depresión, ya sea una depresión postparto, ya sea una depresión de tanto uno como el otro. Y entonces eso está generando como ciertos síntomas en la familia que están mostrando esto, ¿no? Pero fíjate, yo creo que algo muy importante con lo que me gustaría iniciar es con esta parte de, como tú dices, por un lado el estrés, por un lado esta parte que vamos a tomar en cuenta cuando hablemos de depresión, pero este inicio de esta emoción de la tristeza. ¿No? Porque creo que desde ya ahorita como sociedad empezamos a ver a la tristeza como un enemigo, ¿no? Y sentimos que tenemos que siempre ser felices, siempre estar alegres. De hecho, creo que hemos vinculado la felicidad con la alegría, ajá, como la única manera de ser feliz es siempre estar alegre. Y creo que eso nos ha dejado pues una exigencia, por así decirlo. Ujú, y nos ha llevado incluso a crear a la tristeza como una enfermedad, ¿no? En el sentido de pensar que si tú estás triste, entonces estás deprimido. Y creo que es lo primero que tenemos que diferenciar, tenemos que entender la importancia de la tristeza, ¿no? Ya vimos tantas películas de Disney, de todo esto, que nos hablan de las emociones, pero tenemos que identificar esta importancia de la tristeza, ¿no? Porque es un sentimiento que tal vez no es muy cómodo, Ani, pero sí es muy profundo. Ajá, sí es muy profundo y creo que nos lleva a tener varias cosas que nos ayuda y tenemos que entender cuáles son estas cosas que nos ayuda la tristeza cuáles son el sentido de la tristeza, por así decirlo. Y fíjate que yo creo que la tristeza también está de alguna manera muy conectada con esas situaciones que nos vamos construyendo en expectativas
de lo que nos puede estar sucediendo en la vida y que muchas veces no se van cumpliendo. Y entonces, al no irse cumpliendo, pues empieza a aparecer el sentimiento de frustración y ante la frustración, pues muchas veces la abordamos con tristeza y no nos damos cuenta que esa tristeza nos puede ayudar a poder identificar qué está pasando en el fondo de nuestro interior y poder analizar por dónde salir o por dónde encontrar el camino. Y en lugar de buscar ese camino, nos vamos sumiendo en un sentimiento pues, en cierto modo, cierta depresión, ¿no? Sí, pareciera como que creemos que estas emociones son algo que nos tenemos que sacudir, ¿no? Y si tú estás escuchando esto, antes de identificar si realmente es una depresión, tenemos que escuchar si es tristeza o es depresión. Esta tristeza, ¿qué nos ayuda? Número uno, nos ayuda a procesar pérdidas. ¿Qué quiere decir? Nos va a ayudar a entender que algo de lo que perdimos no nos importaba mucho. Ajá. Y entonces yo creo que eso, Ani, nos cuesta mucho trabajo poder aceptar esos duelos, porque a veces son duelos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú decías en los doctores, desde esta parte de empezar a darte cuenta que por un lado también son duelos que tú estás viviendo, aunque conozcas a la persona, pero de todas maneras, aunque no conozcas al paciente, pero te vinculas de alguna manera. Entonces, por una parte, la tristeza nos ayuda a darnos cuenta que estamos transitando por un duelo. Ajá, tal vez incluso un pequeñito de pasar de un año a otro, ¿no? De cambiar de maestra, de cualquier cuestión, pero es esta sensación de pérdida, ni a la que nos tenemos que ir adaptando y pues entonces eso lleva un proceso, ¿no? También va a promover la introspección, que es la capacidad de reflexionar. Si te fijas, la alegría tiene mucho que ver con estar afuera, ¿no? Con compartir, con hacia los demás. Entonces la tristeza también nos va a llevar a este lugar interno a revisar qué creo, cuáles son mis prioridades. Fíjate qué importante, ¿no? Qué importante. ¿Qué pasaría si solo estuviéramos afuera? También nos ayuda a buscar a los demás, Ani. La tristeza va a ayudarnos a buscar ese apapacho externo que necesitamos y esto nos va ahora sí que dar muchísima nutrición afectiva. También nos va a ayudar a frenar conductas que no son adecuadas. Ajá, la tristeza nos ayuda. Ahora sí que diría, eh, puede ser que tú no quieras ver la situación si estás en una relación que no está siendo saludable. Tal vez no lo quieres enfrentar, pero va a empezar esta emoción a estar presente, ¿no? A hablarte. Y también nos ayuda a aprender. ¿Por qué? Porque cuando la emoción es fuerte de lo que vivimos, lo que sea, aprendemos. Y por eso lo transformamos, ¿no? Entonces, qué importante es todas estas funciones que tiene la tristeza. Y en el fondo nos conecta con cierta esperanza, ¿no? Esa esperanza de que al final del túnel siempre va a haber este, esa lucecita que me va a marcar el camino de nuevo, ¿no? Yo creo que las cosas se van complicando cuando de repente te ves en medio de situaciones que en muchas situaciones te sientes solo, teniéndolas que enfrentar y no encontrando todas las herramientas para saber cómo enfrentarlas, ¿no? Más cuando tiene que ver o estén conectadas con algo emocional en cuestión a relaciones muy cercanas tuyas, ¿no? Por ejemplo, cuando un ser querido se enferma, pues es algo que te cuesta mucha frustración el no poder hacer tú nada por resolver eso y darte cuenta que pues hay situaciones que se van agravando y que te tienes que ir preparando para una despedida. Entonces, lo primero que en ese momento empiezas a sentir es esa frustración y luego esa tristeza, ¿no? De no poder, o no saber cómo enfrentar esas situaciones y no tener todas las herramientas para saber cómo enfrentarlo, ¿no? Y entonces empieza a entrar más que la esperanza, la desesperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esas situaciones que en el día a día se nos van presentando de tal manera que podamos darle el buen cauce a la tristeza?
Y fíjate, es algo muy interesante porque creo que la tristeza es una de las emociones que van a conectar las tres áreas del ser humano, ajá, que es la parte psicológica, emocional, la parte neurológica, física de todo el cuerpo, tanto cuerpo como cerebro, y la parte espiritual del alma, ajá. Entonces me parece una emoción muy interesante en ese sentido, en que logra pegar en las tres áreas, ¿no? Y resolverse, y la única manera de resolverse es en las tres áreas. ¿Qué quiere decir? En el área del alma, bueno, va a pegar muchas veces la tristeza, como tú decías. Depende si tenemos una perspectiva de esperanza o una perspectiva de desesperanza, ¿no? Y esto creo que tiene que ver mucho con el sentido, pero también tiene que ver con lo cognitivo, en el sentido de cómo aprendimos a pensar, que es cómo pensaban en nuestra familia. Ajá. Hay familias que tienden a ser optimistas, o sea, a enfocarse en la esperanza. Y entonces si van de vacaciones y se poncha la llanta, ¿no? Entonces dicen, no pasa nada, aquí nos tomamos un refresquito y lo arreglamos y ya tenemos una historia de la vacación, ¿no? Hay familias que no, hay familias que se nos arruinó, ¿no? Se nos arruinó la vacación. Entonces, fíjate cómo esta parte de esta forma de pensar también va a impactar en si puedo encontrarle sentido a la tristeza o no. Si puedo encontrarle sentido, como tú decías, Ani, entonces voy viendo como ese hacia dónde, ¿no? Hacia ese al final del túnel y ya sé que va a ser un túnel, que hay luz al final del túnel, o sea, voy a acabar con este túnel, entonces tengo que irlo pasando y pasando y pasando. Pero si no tengo esa esperanza, entonces no voy a ver la luz y lo que voy a pensar es que este túnel es mi nueva forma de vivir y claro que me va a desagradar esta forma de vivir. Y como dices, qué importante es darnos cuenta cómo enfrentamos cada situación y cómo enfocamos realmente la vida, porque muchas veces nos centramos en esos pensamientos negativos en donde estamos viendo todo nublado y dejamos de ver esas situaciones que el día a día nos va presentando, como el simple hecho de agradecer un buen día y de decir gracias por un nuevo día, en lugar de decir, ay, este día está horrible porque amaneció nublado. Claro. ¿No? Entonces todo depende de cómo vamos construyendo esos pensamientos alrededor de todo lo que nos pasa y qué tan positivos o qué tan negativos llegamos a ser y cómo lo vivimos en el día a día, ¿no? Fíjate, para mí el primer pensamiento que tiene que estar así súper registrado para poder construir esta parte de optimista, ¿no? Porque de repente nos dijeran, bueno, ya me di cuenta que en mi familia todo se iba hacia lo negativo, hacia la queja, hacia al pesimismo, ¿no? Incluso puede ser que viví con una mamá deprimida, aunque ella intentaba que no se notara, puede ser que ya tengo esa sensación, ¿no? Que es la que me jala más normalmente, no es la que quiero, pero es la que me jala más hacia la desesperanza. Pues yo creo que lo primero, Ani, sería en cuanto a cognición, a pensamiento, sería identificar que nada es permanente, que la vida cambia y cambia y cambia. Entonces, este pensamiento creo que nos va a ayudar mucho para poder salir de esta sensación de siempre va a ser así, ¿no? Creo que ahí rompemos esta generalización, que es un error del pensamiento. Vamos rompiendo esto y es no siempre va a ser así, va a cambiar, en algún momento va a cambiar. ¿No? Y creo que esto es la primera, ahora sí como el primer, cuando pescas, ¿no? El primer gancho para poder salir de esta sensación de que siempre va a ser así, ¿no? Creo que es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Lo segundo, Ani, en esta unión de pensamientos, cuerpo-mente, es que también el cuerpo empieza a cambiar y el cerebro empieza a cambiar. Ajá, cuando esta tristeza es demasiado intensa o muy prolongada o poco expresada, es cuando va a empezar a poder convertirse en esta depresión, porque no se le dio sentido a la tristeza, no se le escuchó, no fue importante, y entonces ahí es cuando podemos empezar ya a tener estos signos de depresión y entonces ahora sí que cambiar toda la forma en la que estamos existiendo, ¿no? A nivel mente, cuerpo, o sea, cambia nuestro cerebro, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestros pensamientos y cambia nuestras emociones. Y como dices, ¿no? La tristeza de alguna manera,
pues llega a ser muy dolorosa, pero dura unos días, ¿no? De repente tenemos como subidas y bajadas en donde el estado de ánimo puede ir cambiando, ¿no? Aquí lo que vale la pena es como poder analizar cuánto tiempo me he estado sintiendo triste o cuánto tiempo tengo con ese sentimiento de tristeza, porque ya una tristeza tan prolongada, pues ya se convierte en una depresión. Y entonces ya es importante poder buscar ayuda y poder atender eso, porque cuando eso no se atiende a tiempo, pues entonces se pone más compleja la situación, ¿no? Porque es cuando las personas caen en una depresión que luego es más complicado sacarlas de eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que igual que nos damos tiempo para escuchar nuestra tristeza, tenemos que darnos cuenta o darnos tiempo para evaluarla un poquito, ¿no? O sea, en el sentido de ir viendo cómo se va manejando. Hay que entender que no es lo mismo una pérdida, por ejemplo, de un trabajo, ¿no? Dependiendo lo que signifique para cada quien, pero que la muerte de alguien cercano, ¿no? Y de repente queremos o quieren nuestros familiares, Ani, que salgamos de ese duelo en 3 meses cuando muchas veces lleva mucho más que eso, porque no es solo la tristeza de lo que se fue, ¿no? O quién se fue, sino también es la construcción de una nueva identidad para nosotros. Entonces, por eso es mucho más complejo el duelo. Pero cuando tú ya te diste cuenta que ya esta tristeza, incluso creo que algo muy importante para darnos cuenta, Ani, si puede ser tristeza o depresión, es darnos cuenta cómo evaluamos, cómo hemos vivido a lo largo de nuestra vida la tristeza. Ajá. Porque creo que cuando nos damos cuenta que desde pequeña tendemos hacia la depresión, pues entonces justo ahí podríamos darnos cuenta, no, es depresión o tristeza. Ajá. En cambio, si normalmente hemos vivido más estables, con nuestras emociones más estables, y de repente sí sentimos que en este momento por una pérdida o por una situación, porque terminé con una relación, porque entonces estoy en medio de la tristeza, creo que no hay que patologizarla, ¿no? Hay que, tal vez, si sentimos que no estamos avanzando en esa tristeza, que no nos está dando ni información, ni, ni estamos, ni ha cambiado, ¿no? Que se ha hecho un poco más liviana, o que, o sea, como estas cosas son muy importantes. Sobre todo, Ani, lo vemos en la parte de los deseos. Ajá, y del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya hay depresión, ya incluso a nivel cerebral ya hay una anedonia, que es la falta de disfrute. Entonces, si tú ya no disfrutas nada, ya no disfrutas lo que antes sí disfrutabas, entonces ahora sí ya es importante, es un foquito de atención, ¿no? Que podríamos no solo pasar la tristeza, sino estar cayendo en esta depresión. Así es. Y fíjate, Mariana, que por otro lado también están esas etapas de vida que llegamos a vivir y que pasamos por ciertas crisis que también nos pueden meter en una depresión existencial, ¿no? Eh, de alguna forma, la pandemia marcó de diferentes formas nuestra vida porque nos metió en un sentimiento de incertidumbre tan grande que no nomás nos tuvimos que aislar, sino que vivíamos con mucho miedo. Y esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para no vivir con ese miedo? ¿No? Y por otro lado, el estar tanto tiempo aislado nos hizo relegarnos y encerrarnos y perder esa habilidad de conectar con los demás. Entonces, hoy en día también eso ha afectado en la manera como nos sentimos y cómo nos conectamos con los demás. Y hay ciertas personas que aparte por la etapa en la que están viviendo, pues pueden caer en una depresión existencial, en donde empiezan a sentir que su vida va perdiendo significado, ¿no? Es que qué interesante es, Tony, porque significa o sea, creo que es un proceso de cómo construir el significado. Ajá, o sea, si por ejemplo, si perdí mi trabajo, ajá, y entonces ya no, o ya me jubilé incluso, y entonces ya no siento que soy útil, ajá, y entonces va perdiendo sentido, ¿no? O sea, y fíjate que justo teníamos una conferencia con Nancy Cruz de Villas Montessori donde ella hablaba justo de esto, ¿no? De la importancia de esta en la adultez mayor
poder seguir siendo útil y empezar a enfocarnos en eso para no justo que nos lleguen estas depresiones. Pero entonces, si yo perdí mi trabajo, entonces mi identidad estaba basada en eso, ¿no? Y creo que ahorita mucho de la identidad se, se basa en lo que hago, ¿no? Y pareciera que si nos quitan nuestra profesión, nos quitan nuestra vida, nuestra identidad. Y creo que me parece muy complejo. Y por otro lado, Ani, creo que mucho de también esta identidad está basado en lo que piensen de mí, ¿no? Entonces, también esta parte de repente donde la gente ya empieza ya no ve lo mismo de mí entonces en el momento puedo caer en una depresión. Y esto que decías que es muy importante, a ver, el aislamiento y el miedo, ¿no? O sea, por una parte el miedo de no sentirnos seguros, que creo que cada vez la sociedad está más en ese punto, definitivamente lo estamos viviendo día a día, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo genera justo un miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Eso pasa a nivel corporal, ¿no? Cuando estamos con tanta incertidumbre y tanto miedo, lo único que va a pasar es que nuestros cuerpos y nuestro cerebro se va a cansar. Ajá. Y si no le ayudamos a descansar lo suficiente, si no tenemos estas prácticas de autocuidado, por eso cuando estés triste, cuando estés pasando por un duelo, cuando lo más importante que tienes que hacer para no caer en una depresión es el autocuidado. Ajá. Es el comer mucho más nutritivo porque estás en la tristeza, ajá. Dormir mucho más consciente porque estás en la tristeza. Acercarte a las personas que más te interesan porque estás en la tristeza, ¿no? Como este autocuidado nos va a ayudar a que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no se cansen de este estrés que es también pasar por estas emociones. Sí, lo que pasa es que también al sentirse uno solo, estás buscando compañía y empiezas a buscar compañía a la distancia y entonces te empiezas a meter a redes sociales, te empiezas a meter a querer conectar de alguna manera con alguien y en esa forma de buscar esa compañía también empiezas a querer y a compararte con todo lo que te estás encontrando en ese mundo digital. Y eso también te va creando ciertas expectativas o te va creando esa necesidad de querer tener lo que otros tienen y que tú no tienes o tú no has logrado. Y entonces te va metiendo también en cierta inestabilidad emocional que muchas veces no sabes cómo manejarla, ¿no? Y entonces es una manera también de empezarte a sentir frustrado o empezarte a sentir aislado y junto con eso, pues el sentimiento de soledad y de tristeza, ¿no? Y esto que dices creo que hay que ponerle como importancia. ¿Por qué? Porque buscamos conectar, necesitamos esta red de apoyo, sentirnos queridos, seguros, importantes. Pero yo diría dos cosas, Ani. Uno, si te metes a redes definitivamente o a la vida digital, lo que va a pasar es que hay una sobreinformación y tú en ese momento no estás con la claridad mental ni con la capacidad emocional de meterte a esa sobreinformación, ¿no? Y entonces entender si es que lo que tienes es un problema de microbiota intestinal o no, si lo que pasa es que estás comiendo esto y por eso tienes depresión, o si deberías tomar medicamento o no, si deberías, o sea, hay tanta sobreinformación que en ese momento no puedes filtrarla adecuadamente, ¿no? Y por otro lado, en esta parte de los vínculos, justo yo creo que son dos cosas. Uno, no sabemos pedir, nunca nos enseñaron a pedir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo estoy muy mal, necesito apoyo emocional y apoyo social y lo que hago es le hablo a una amiga, tal vez, y le digo, oye, ¿podrás que que nos veamos en un café? Y ella me dice, ¿sabes qué? Es que tengo otras cosas, ¿te parece si lo hacemos la siguiente semana? Ujú. ¿Qué quiere decir no somos claros? En algún video vi esto que me pareció muy importante que entre amigos había una clave, ¿no? Y esta clave era 8 minutos. Ujú. Y entonces, cuando un amigo te hablaba de tus amigos y te decía, tendrás 8 minutos para en ese momento sabías que él necesitaba de ti inmediatamente. Y entonces en ese momento apagabas todo lo que estabas haciendo y aquí estoy para ti, ¿no? Porque a veces qué complicado también es poder pedir, ¿no? Decir, no, es que te necesito ahorita, o sea, sí lo necesito. Y entonces seguramente mi amigo hubiera dicho, no, sí, no te preocupes, si me necesitas, sí, ¿no? O sea, si es algo urgente, claro que dejo
todo y estoy contigo. Pero a veces, Ani, ¿qué trabajo nos cuesta eh, que ver y que se vea nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y como dices, hay mucha gente que busca ese apoyo y qué buena idea el poder tener esa clave de que la gente identifique que estás en una situación en donde requieres el apoyo de los demás. Pero por otro lado, estábamos viendo que ahora la tecnología nos ha hecho sentirnos tan entretenidos con nosotros mismos que a veces preferimos estar solos y que ya el estar con otras personas, en lugar de sentirnos acompañados, nos hace sentir invadidos. Mm. Entonces, esas son las situaciones que hay que poder identificar principalmente con uno mismo y después con los jóvenes, porque hay etapas en donde el joven requiere mucho de esa relación con sus pares y son jóvenes que hoy vemos que se están aislando y que los ves todo el tiempo encerrados en su habitación entretenidos en sus cosas, ¿no? Y por otro lado, también se meten demasiado en actividades solitarias de juego y de entretenimiento que los hacen también alargar demasiado los horarios, que no respetan realmente las horas de sueño y que después empiezan a tener alguna disfunción también a nivel, ¿cómo se llama? Insomnio, ¿no? Entonces, son varios factores los que están pasando y que ahora les cuesta trabajo conectar con los demás. Y que tenemos que darnos cuenta, Ni, que estamos hechos para eso. O sea, tenemos una parte dentro, así muy cerquita del corazón, dentro del nervio vago, que se llama la parte ventral, que esa es la parte que se prende justo cuando, cuando estoy en conexión con el otro. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más que me entretenga yo solo a mí mismo, ujú, solo voy a recibir dopamina, que es una sustancia que me va a dar placer, pero y que se supone que ese placer también tendría que ser hacia el movimiento. Ujú. Pero no voy a recibir oxitocina. Ujú, a menos que me conecte con los demás y esté también conectado conmigo mismo, porque el entretenimiento, Ani, al fin y al cabo también es desconectarnos de nosotros mismos. Funciona justo cuando necesitas esa desconexión, ¿no? Pero, o sea, por así decirlo, relajarte y salirte un poquito de ti. Pero realmente en esta tristeza es al revés. En medio de la tristeza es voltearte a ver a ti. ¿Por qué? Porque vienen estas preguntas existenciales, como tú decías, de pérdida de sentido, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? De soledad interior. Nadie me conoce, no le importo a nadie. De conciencia de la muerte, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O de la vida, ¿qué sentido tiene la vida? Y también de la libertad, que significa yo estoy eligiendo mi vida o no. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estas cuestiones no las vamos trabajando, por eso yo les digo mucho a los adolescentes y a las mamás de los adolescentes, como, a ver, sí puede ser que hubo una crisis de espiritualidad, ¿no? Pero esa crisis se tiene que resolver. Hacia donde sea, pero se tiene que resolver y no dejar en pausa. Porque muchas veces los chicos dicen, yo ya no creo en nada, y ahí lo dejan hasta que pasan 15 años, ¿no? Y después de 15 años es ¿en qué crees? No, es que yo no creo en lo que, ok, pero ¿en qué crees? ¿No? Entonces, fíjate qué importante cómo se unen la tristeza, la parte espiritual, la parte del cerebro y el cuerpo, porque el cuerpo cambia, entra en un estrés, ¿no? En un estrés no activo, por así decirlo, pero sí hipoactivo, ¿no? Que es esta cómo va y cómo empiezan justo todas las somatizaciones, no tengo energía, se me está cayendo el pelo, o sea, cómo el cuerpo empieza a hablar justamente que estamos entrando en estos estados depresivos, incluso empieza a hablar mucho desde la alimentación, porque la alimentación es deseo y es vida, ¿no? Entonces, de repente ya no quiero comer nada. Ajá. O de repente necesito comer demasiado o demasiada azúcar para poder sostener la dopamina, ¿no? Porque si no me caigo. Ujú. Entonces, justo en la alimentación y en el sueño, Annie, no poder dormir nada, ¿no? O no poder despertar con facilidad, dormir demasiado, justo nos van avisando que esta tristeza ya nos está convirtiendo en una tristeza que no hemos podido resolver, darle sentido a la tristeza, a la pérdida, a estas situaciones existenciales que nos van a ayudar a redefinir nuestra vida, sino que estamos envueltos en esa vorágine que en ese, como decíamos, ¿no? En ese tubo que no tiene salida. Por eso es muy importante, Mariana, ir
identificando los síntomas. Sí, porque eso es lo que nos va marcando realmente el cómo nos sentimos y qué es lo que nos está pasando. Ya cuando empezamos a sentir esa tristeza varios días que se vuelve algo como muy persistente, en donde empezamos a sentir cierto vacío emocional, pues aguas, ¿no? Por otro lado, también empezamos a sentir como esa pérdida de interés, esa pérdida de sentir placer por cualquier cosa o de disfrutar cualquier momento o cualquier actividad que antes disfrutábamos. El cambio en los horarios de sueño, que últimamente yo sí veo en los chicos un problema importante que creo que no se está atendiendo de la mejor manera, porque pues ya en muchas familias deja de haber cierta estructura en horarios, en los que pues ya necesitas hablar con tus hijos y hacerles ver que el descanso es importante y que no se pueden estar desvelando de esa manera que les da las 4 o 5 de la mañana porque siguen conectados, los juegos o en los que ellos, en lo que están haciendo, ¿no? Por otro lado, esa fatiga constante, en donde desde que te levantas como muy agotado, muy cansado, que no descansas pues eso no te hace rendir en el día a día, ¿no? Y cierto sentimiento de culpa, de inutilidad, en donde tú estás sintiendo que tú eres el culpable de lo que está sucediendo en el día a día, pues son pensamientos que te hacen sentir completamente, triste, desanimado. Y por otro lado, también hay mucha dificultad para concentrarse Claro, cuando claro. empiezas a tener esos periodos ya de depresión, ¿no? Claro, porque justo cambia la corteza prefrontal, ¿no? Tiene cambios y en esos cambios justo hace que no tengas una claridad mental, que no puedas enfocarte, que no puedas tener creatividad, o sea, claro que cambia todo eso. Por eso, Ani, de verdad, por una parte me preocupa mucho que lo primero que hagamos cuando estamos en una depresión es ir con un psiquiatra, ¿no? Medicarnos. Ajá, porque creo que hay muchas cosas que primero se tendrían que identificar, ¿no? Desde si esto es una cuestión temporal o es una cuestión crónica desde hace mucho tiempo, si hay antecedentes familiares o no. Sí, ya se trabajó la parte emocional y psicológica y del sentido que estamos hablando aquí, ajá, y también, pues toda la parte también rehabilitadora, sí, tanto cognitivamente, por así decirlo, y neurológicamente. O sea, yo creo que hay mucho que hacer. ¿No? Antes de buscar la medicación. En algunos casos será necesaria la medicación porque ya hay una cronicidad, ya el cerebro está entrenado a funcionar de cierta manera, ¿no? Y tal vez ya hiciste todo y ya buscaste terapia, ya empezaste a trabajar en ciertos tips que vamos a dar ahorita y eso no está funcionando. Entonces, necesitamos esa ayuda, ¿no? Para entrenar al cerebro. Pero lo ideal justo de esa ayuda para entrenar al cerebro es que sea momentánea, a menos que ya sea algo, ya haya afectado todo el sistema nervioso, que sea momentánea mientras sales de esta situación y mientras trabajas con esto. ¿Por qué? Porque lo primero que te tienes que dar cuenta es que no vas a sentir, primero tenemos que romper y mover a este sistema de recompensas. ¿Qué quiere decir? Si tú estás esperando sentir deseo o ganas de algo para hacerlo, pues te vas a quedar sentado. Viene al revés. Ajá. Tienes que empezar a hacer cosas para después ir rompiendo esta anedonia o esta incapacidad para poder sentir placer y tienes que empezar a enfocarte en esos microplaceres de la vida. Ajá, desde bañarte y cómo se siente el agua corriendo por tu cuerpo, calientita, ¿no? Desde tomar un cafecito caliente, un té, lo que a ti te guste, la comida que a ti más te gusta y hacerlo con esa conciencia plena. Empezar también a mover el cerebro desde el ejercicio, Ani, desde el movimiento, desde las endorfinas. Entonces, no vas a tener ganas de hacer ejercicio definitivamente, ¿no? Pero puedes empezar con estos mini momentos, ¿no? Creo que todo de chiquito es más fácil. ¿Qué quiere decir? Pensar en que no vas a hacer ejercicio, sino que te vas a poner tus tenis y vas a dar una caminata, ¿no? Simplemente a la cuadra, solo, o a la tienda, o al
¿no? Como esta parte de decir, bueno, de todas maneras tengo que hacerlo y eso nos va a ir ayudando y empezar también a buscar como jugar o como divertirte en ciertas cosas. No lo vas a sentir al principio, pero justo estamos ayudando a Annie a ese sistema de recompensa a poder ir rompiendo toda esta falta de dopamina que tiene, ¿no? También en la corteza prefrontal, en la parte de los pensamientos, es importante trabajar en atención plena, no irnos al pasado, al futuro, sino trabajar en lo que ahorita tenemos. Empezar con pequeñas cosas que queremos, pequeños objetivos que nos queremos establecer, porque tal vez si yo digo, quiero cambiar mi alimentación, bueno, eso es todo un cambio gigante, ajá. Pero si en autocuidado digo, bueno, me voy a despertar y voy a desayunar bien, ¿no? O voy a desayunar. Hay gente que ni desayuna, ¿no? Voy a desayunar. Pues son pequeñas cositas que podemos ir cambiando y que nos van a llegar, nos van a llevar después a grandes cambios, ¿no? Entonces, y aprender a pensar distinto, como decíamos, ¿no? No enfocarnos en lo que no hay, sino empezar a enfocarnos en lo que tenemos. Y así es, Mariana, como dices, es muy importante ponerse ciertas rutinas para que eso nos ayude a ir cumpliendo paso por paso lo que tenemos que hacer para sentir ese ánimo que hemos perdido y poder ir realizando las actividades. Y muchas veces cuando les dices necesitas hacer ejercicio, ellos piensan que los estás mandando a un gym, pero realmente salte a caminar, la naturaleza te ayuda muchísimo a conectar de nuevo con la vida. El ejercicio, pues como dices tú, te ayuda a liberar endorfinas y eso te ayuda a tener un mejor estado de ánimo. Y por otro lado, darnos cuenta que nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte para ir saliendo de ese círculo, este, pues en el que hemos caído de alguna manera, ¿no? Porque la depresión puede ser un laberinto, pero no es un callejón sin salida, sino tenemos que buscar cómo salir de ahí, ¿sí? Claro, es como tú dices, a veces caemos en esto, ¿no? Y a veces caemos por muchos factores, o sea, hay muchísimos factores. Puede ser que tengas una predisposición cerebral más que tiende más a eso, por cómo funciona tu sistema límbico. Puede ser que haya pasado cosas muy difíciles también, que haya traumas. Puede ser que justo la falta de movimiento, la falta incluso de luz, por ejemplo, en países que el sol, no tienen sol tanto tiempo, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden incidir en eso, pero como tú dices, Ani, yo creo que lo primero es, fíjate, hay que reentrenar el cerebro, por así decirlo, para que vuelva a sentir placer, pero también recuperar el poder de actuar, ¿no? Para poder sentirse seguro en el mundo. Entonces es muy complejo porque esto es lo que buscamos, recuperar el poder de actuar significa poder tomar la decisión y darnos cuenta que estamos, todo nuestro cuerpo está desarrollado para que si sabemos mover el cuerpo y el cerebro y el pensamiento, podamos salir de estas situaciones que vamos viviendo, pero moverlo. Y a mí me impresiona, Ani, que ni siquiera sabemos mover el cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo te digo, a ver, ¿cuántas, o sea, una vez al día mueves la cadera y es como, ¿cómo? No, pues sí, camino. No, moverla, darle flexibilidad, darle movimiento. No, pues no, nunca, nunca. ¿Qué es la cadera, no? ¿Qué es el psoas? ¿Qué es? Ah, pues yo creo que nos falta mucho conexión con nuestro cuerpo, con saber de él, ¿no? En vez de repente siento que en las escuelas deberían ayudarnos a este autoconocimiento, ¿no? Que es saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo poder ayudarlo, cómo le sirve el movimiento, cómo necesita el descanso, o sea, como que toda esta cuestión y también nuestro cerebro, ¿no? Porque realmente sabemos poco sobre él. Digo, nosotros que ya estamos en este medio mucho más, pero en la vida diaria creo que sabemos muy poco sobre él. Y entonces creo que es importante entender cómo funcionamos y esto también es muy personalizado, Ani. O sea, yo no puedo pensar cómo funcionan todos los cerebros, yo puedo pensar cómo funciona el mío. ¿Por qué? Porque tiene una forma de hacerlo específica, ¿no? Entonces, creo que esta parte de conocernos nos va a ayudar muchísimo a tener esas herramientas que decíamos al principio. ¿Qué herramientas necesito para poder aprender a vivir esa tristeza y no cronificarla, por así decirlo, no hacerla crónica y caer en estas depresiones?
Y otra cosa, Mariana, es poder identificar esos pensamientos negativos que están dentro de nuestra cabeza y que acabamos teniéndolos tan presentes que nos quitan realmente la atención en el día a día, tal vez escuchando música, metiéndonos un poquito de ruido para que nos distraigan de esos pensamientos que nos están metiendo cada vez más en ese vacío interno y cuidar realmente el tratar de buscar un enfoque más positivo, algo que podamos ver que nos conecte con esa vibra nueva de poder identificar qué es lo que hemos perdido y cómo podemos reconectar de nuevo con ese sentimiento y esos pensamientos que nos pueden ayudar a salir de esa negación, de eso negativo, ¿no? Claro, y yo creo que esto que decías es muy importante. Cuando sentimos la tristeza, podemos estar más conectados hacia, o sea, como hacia la vida y muerte, ¿no? Podemos estar como más conectados hacia la pérdida, hacia la muerte, y tenemos que reconectarnos con la vida. Y creo que, Ani, lo más complicado es lo que tú decías de, a ver, la tristeza es una emoción que te lleva para adentro, ¿no? Pero el problema es que si ese adentro empezamos solo a rumiar, ¿qué significa? No estamos construyendo adentro, por así decirlo, ¿no? No estoy diciendo, a ver, no sé, por ejemplo, siento que yo tomo las decisiones de mi vida o siento que tengo la vida que ahora sí como que caigo en la vida y ella me lleva. O sea, si no tengo esta reflexión hacia adentro, lo que voy a hacer hacia adentro es rumiar cómo estoy, cómo me siento, estoy cansado, estoy triste, no puede ser, yo no quería esto, la otra persona dijo, no es justo. Y entonces esa rumiación es estar hacia adentro de esa manera. Lo único que me va a llevar es a la depresión y siempre voy a estar como no es justo todo lo que yo hago y nadie lo ve, a nadie le importa, ¿sabes? Como todo esto. Entonces, qué importante en ese momento que estamos así de esa manera, salirnos hacia afuera. Es ponle stop al pensamiento y ponte a hacer algo, lo que sea. Ujú. Y en cambio, cuando ves que solo estás hacia afuera, ¿no? Que no has avanzado nada porque solo estás en lo que piensan sobre ti, buscando estar hacia afuera, pues trabaja hacia adentro justo para poder hacer estos cambios, ¿no? Ahora sí que resolver estas cuestiones de qué sentido tiene mi vida, no es qué sentido de que me va a caer del cielo. Ajá, hasta la orientación vocacional se construye. ¿Qué quiere decir? Voy empezando, ¿qué sentido yo le voy a dar a mi vida? Ujú. Y si se me cayó porque, por lo que sea, ¿no? Incluso por ser mamá que perdí a un hijo, entonces ya pareciera que de repente se tambalea mi sentido porque tenía mucho que ver con ser mamá, ¿no? Pero ese es el trabajo, ir reconstruyendo, ir cambiando, porque eso es la vida, Ani, cambio. Y creo que la gente que más cae en depresión es justo por la incapacidad de poder aceptar el cambio, ajá, y poder adaptarse a él, sino que seguimos aferrados con, como tú decías, nuestras expectativas, lo que queríamos, lo que era, lo que fue en algún momento o lo que no está haciendo. ¿No? Y entonces nos olvidamos de poder conectarnos con lo que hay, con lo que está haciendo, que la maravilla de la vida, Ani, es que nunca solo hay cosas negativas, nunca. Hasta en medio de las tragedias más importantes, siempre hay cosas que podemos rescatar y a las que nos podemos aferrar para poder salir de ahí. Y aprender de esas situaciones negativas, porque como dices, hay situaciones tan complicadas y nunca nos imaginamos que atrás de todo eso siempre hay una enseñanza, algo que aprender de ahí. Y como decía Aaron Beck, no estamos deprimidos porque la vida es gris, sino vemos la vida gris porque estamos deprimidos, ¿no? Entonces hay que conectar con la vida, con la alegría, con el amor, con los demás, conectar con los demás para volver a construir esa relación que en el día a día vamos perdiendo porque nos vamos aislando. Exactamente. Y entonces recuerden como estos tips muy importantes. Número uno es, empieza tu trabajo hacia adentro. Ve qué te está diciendo tu tristeza. Ajá, ve qué te está diciendo. Date cuenta si puedes escucharla, si puedes construirle sentido a eso. ¿Cuáles son estas preguntas que te está haciendo hacia tu mente, hacia tus emociones o hacia la vida, hacia tus elecciones y tus decisiones? ¿Qué es lo que tienes que cambiar de tu vida? ¿Qué mensaje? A veces son mensajes muy
los que no tienes que hacer nada, ni a veces me recuerdo un paciente que decía, Mariana, ¿por qué después de 4 o 5 años que mi papá murió, cada vez que lo recuerdo me da tristeza? Y yo decía, pues justo esa tristeza te viene a enseñar, siempre te voy a necesitar, siempre me vas a hacer falta, fuiste muy importante en mi vida, ¿sabes? Y entonces cuando se escucha desde ahí la tristeza, ¿no? Porque si no llegara la tristeza sería, pues ya me da igual, ¿no? Ya no fuiste tan importante, no significaste tanto en mi vida. Entonces cuando a veces la tristeza viene desde el amor, desde ese amor, pues entonces solo necesito escucharla y abrazarla, es lo único. Ujú. Pero cuando la tristeza viene justo de una sensación de que tengo que hacer algo, un cambio, algo y no lo he hecho, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer justo es accionar, tengo que escucharla y accionar. Entonces, creo que algo muy importante, Ani, es escuchar esa tristeza y si darte cuenta que si no está avanzando, ¿no? Si no estás viendo que está generando un cambio, que está generando una nueva filosofía, algo, entonces sí es importante que busques ayuda, ¿no? Que busques ayuda porque justo lo que nosotros nos encargamos es de ayudar a encontrar esa salida, ¿no? Y poder que puedas ver cosas que no estás teniendo en cuenta, que no estás nublado, por así decirlo, y ayudar también al cuerpo, al cerebro y al espíritu, a todos, a poder transitar esa tristeza sin quedar en la depresión. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos algunos tips. Así es, Mariana. Y darnos cuenta también, Mariana, que una crisis existencial también puede ser un catalizador, ¿no? Para el crecimiento, para hacernos preguntas, para poder analizar si no estás viviendo en una zona de confort y necesitas realmente conectar de nuevo contigo mismo y hacerte esas preguntas de cuáles son tus sueños, realmente cuál es tu visión en la vida y qué estás haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces es una etapa también o una oportunidad de autodescubrirte y poder analizar qué cambios necesitas hacer porque has dejado un poquito realmente, pues todo eso que habías en algún momento dado soñado, lo has dejado en stand-by. Entonces, pues es una oportunidad para poder volver a conectar contigo mismo y poder identificar qué has dejado de lado y qué tienes que hacer para hacer esos cambios. Exactamente, pero vida solo hay una, Ani, y entonces hay que vivirla de la mejor manera. Para mí felicidad no es alegría, sino felicidad es poder disfrutar lo que estés viviendo, ¿no? Y a veces digo, no es que la tristeza se pueda disfrutar, por así decirlo, pero sí se puede aprovechar. Y entonces en estos momentos son los momentos que tenemos que aprovechar porque son los momentos que nos cambiarán el rumbo, Ani, que cambiarán el rumbo, que cambiarán la forma, que nos cambiarán y nos transformarán y pues también los tenemos que aprender a vivir y aprovechar de esa manera. Pues muchas gracias a todas las personas que están viéndonos, que están compartiendo esto. Recuerda, si conoces a alguien que esté deprimido, a veces, Ani, pensamos es que es muy enojón, es que siempre está irritable, no tiene ganas de hacer nada y nos quedamos como en los síntomas, ajá. Y no nos acercamos a preguntar, oye, ¿no crees que estás deprimido? ¿No crees que estás sobreviviendo? A veces la depresión no es llanto, y no poder levantarte de la cama. A veces la depresión, la distimia, también tiene que ver con vivir el mundo en blanco y negro, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esto, hay que buscar ayuda porque la verdad es que sí, la vida cambia, ¿no? Definitivamente cambias tu lente con el que estás viviendo la vida y eso hace que valga la pena vivir. Pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Que tengan muy buen inicio de semana. Les mando un abrazo a todos. Muy buen día a todas las personas que se unieron. Muchas gracias también a Valora Radio y también a Parral Chihuahua, Radio Familia. Gracias por transmitirnos. Y pues nos vemos el siguiente lunes. Espero que esta semana se lleven todo este trabajo, puedan enseñarles a sus hijos pequeños qué es la tristeza, a sus hijos grandes también, cómo se vive, si están atravesando algún tipo de situación que genere esta emoción, pues vamos aprovechándola y vamos a sacarle el máximo potencial también a esta emoción. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo y nos vemos en la siguiente emisión de tu programa El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima.